relaciones y características fundamentales existentes en lo que es buscando la noción de derecho. Entramos al análisis de cuál es el orden normativo, la religión y la moral, y vimos cuáles eran sus características fundamentales. Vamos a continuar y vamos a ver ahora el orden normativo convencionalismo social y el orden normativo derecho. Entonces, vamos bajo la misma óptica y bajo la misma metodología de la clase anterior. Ustedes vieron los videos correspondientes al derecho y a los convencionalismos. Ok, entonces vamos a hablar un instante acerca de lo que llaman los convencionalismos sociales. Los convencionalismos sociales es una denominación. A este orden normativo también se le llama usos sociales, normas de convivencia, etc. Clásicamente se le dice convencionalismos sociales. Ese es otro orden normativo que existe en cualquier sociedad, también producto de la cultura, producto de la idiosincrasia de los pueblos. No todos los convencionalismos sociales es igual en todas las sociedades. Pero, ¿qué vieron ustedes que les llamó la atención en la orientación de estos videos acerca de lo que es el orden normativo convencionalismo social? ¿Qué viste tú? ¿Cuál es el nombre tuyo, mi rey? Diana Morales. ¿No te oigo? Diana Morales. Diana Morales. Ajá, Diana. Que son prácticamente como reglas o normativas que son creadas por la misma sociedad. Que no hay manera no hay forma de obligar a esa persona a cumplirlas porque son creadas por la misma sociedad. Son creadas por la misma sociedad. Bueno, la verdad es que casi todas son creadas por la misma sociedad, todos los órdenes normativos de alguna manera. Pero, ¿me repites cuáles son las cosas que tú consideras que son notas propias o características propias de los convencionalismos sociales? La costumbre que lleva el individuo. Yo vi en el video algo que me llamó mucho la atención, un ejemplo, que fue, por ejemplo, que la venta de alcohol antes no era legal, hoy en día eso ya es legal, autorizado. Eso fue lo que me llamó mucho la atención sobre el video. Bueno, como dice la compañera también, son el conjunto de normas que seguimos nosotros en cualquier sociedad y por lo menos ir para ciertos eventos vestidos que lo tenemos que hacer en cultura general, por ejemplo, un funeral, cuando vamos a ir vestidos a un funeral, como vamos igual vestidos para la playa, que también lo vi en el video, puede ser algo similar así. ¿Tú eres? ¿Qué nombre? Jorge Sancán. Jorge. Sancán. S-A-N-C-A-N. Jorge. Entonces, ¿qué nota típica o característica te llamó la atención de eso que tú estás señalando que es convencionalismo social? ¿Qué cosa te llamó la atención? ¿Qué diferencia adelante? ¿Qué diferencia tú puedes trazar entre los órdenes normativos que viste y que vimos en las clases anteriores que sea distinto? ¿Qué característica resaltante ves tú en el convencionalismo social como orden normativo? Bueno, yo considero que el convencionalismo social vendría siendo un pregunta lo que es el orden normativo moral, ya que es algo que viene de nosotros mismos y así como la religión también. Vamos a ver. O
sea que para ti el convencionalismo social es lo mismo que la moral. No lo mismo, pero sí tiene cosas similares que lo tratamos nosotros. Vamos a ver, ¿qué cosas similares o qué cosas distintas existen entre la moral y los convencionalismos sociales? Que nace de nosotros mismos, tanto la moral como el convencionalismo social, que son Bueno, unos planteamientos que nacen de nosotros mismos. ¿quién impone el convencionalismo social? La sociedad. ¿Quién impone la moral? Nosotros mismos. Entonces, Hay diferencia porque la moral va internamente y el convencionalismo social se muestra externamente, ya a través de la sociedad. es decir, el convencionalismo social lo impone La sociedad. la sociedad. Y el orden normativo moral, Nosotros mismos. el mismo sujeto asume o no el orden normativo moral. ¿Qué dices? ¿Cuál es tu nombre? Careli. Ok, Careli. Dime, Careli, ¿qué viste en el video que te llamó la atención que me pudieras abonar a lo que estamos conversando? Eso no lo vi, de mi internet para ver. ¿Mm? Eso no lo pude ver. ¿Por qué no lo pudiste ver? No tengo internet. Eso es un mal que realmente está sufriendo mucha gente. ¿Qué dices tú? ¿Qué viste tú del video de los convencionalismos sociales? ¿Qué punto te llamó la atención? Bueno, comparto lo que han comentado mis compañeros, que son normas y normas desafortunadas. Uno en la parte del video es que si no las cumples, vas a tener rechazo por parte de la sociedad. O sea, en todo caso será un rechazo por parte de la sociedad. La sanción no está siendo como un rechazo por parte de la sociedad. Parte también de los convencionalismos sociales, a pesar de que son impuestos por la sociedad, casi que la condición prioritaria es que todas esas conductas que determinan sean de absoluta aceptación para todos. La sanción viene siendo la exclusión del propio grupo o el rechazo del grupo al no cumplir esa norma. Ok, está bien. Vamos a ver, dentro de los elementos que se plantean allí, hay cuatro grandes interrogantes. La primera, convencionalismo social. Denme algunos ejemplos de convencionalismo social. Lo que dijo el compañero de los velorios que acostumbramos a Ok, por ejemplo, ese es un ejemplo. Las normas Es- de la mesa. Dígame. Las normas de la mesa. Normas en la mesa, correcto. ¿Qué más? la vestimenta para ir a trabajar. Vestimenta para la ocasión. Para la ocasión. Ajá. Pasa que para ir a trabajar está más regulado a veces dentro del mismo normativo, dependiendo del trabajo. Está también el comportamiento adecuado en cierta lugar y situación, como por ejemplo en una biblioteca o en la iglesia, dependiendo de la situación y el lugar. Ok. Estos son ejemplos de convencionalismo social. Les hago la acotación porque yo no sé si está en el blog, pero si no está se lo voy a dar, se lo voy a enviar, pero a título de curiosidad histórica, porque es algo que realmente existió. Yo no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez hablar de el Manual de Urbanidad de Carreño. Sí. ¿Cuántas personas? ¿Dos? Ajá. El Manual de Urbanidad de Carreño, el señor Carreño creo que fue familiar o padre de Teresa Carreño, por quien viene el nombre del teatro. Este señor se encargó de confeccionar un manual, estamos hablando para el siglo XIX, 18 para 19, creo que 19, muy imbuido en la época,
y entonces nos establece unas normas de comportamiento en la mesa, normas de comportamiento en la misa, normas de comportamiento en una fiesta, normas de comportamiento es decir, es todo un complejo código de enseñanzas u orientaciones, más que enseñanzas, orientaciones de cómo debe ser o cómo ha de ser el comportamiento nuestro frente a distintas situaciones sociales. Pero fíjense ustedes, para que nos ubiquemos en los convencionalismos sociales, que es un orden normativo que existe en toda sociedad, pero que no es igual a la moral. No es lo mismo que tú vayas a un funeral con minifalda o un short caliente a decir de que vulneraste el orden normativo moral o el orden normativo religión. Son cosas totalmente distintas. Las buenas maneras, el trato, buenos días, buenas tardes, lo que son y constituyen es orientaciones dirigidas a qué. ¿Para qué son esos convencionalismos sociales o usos sociales? ¿Para qué son? Para regir el comportamiento en ciertos lugares que de verdad necesitan que las personas se comporten de cierta forma. Sin necesidad de establecerlo en una especie de ley o algo por el estilo. Necesidad de Plasmarlo en una ley. sí, no, exacto, no es ley. Ok, pero ¿cuál es el propósito de los convencionalismos? Mantener una buena conducta. Ok, mantener una conducta, vamos a llamarla apropiada a un canon social. Adelante. Apropiada a un canon social de aceptación, como ustedes acaban de decir, de aceptación de quién. De la sociedad en general. Ustedes mismos dicen que cuando hay ese choque o esa ruptura o ese desconocimiento a el convencionalismo social, es que pues lo que suele haber de consecuencia es una especie de rechazo, puede haber un rechazo de parte de la sociedad y hasta ahí llega el asunto. Entonces hay tres grandes preguntas. Ese orden normativo, convencionalismo social, ¿nos los imponemos nosotros o lo impone la sociedad? Lo impone la sociedad. Muy bien. Ajá. Ese orden normativo, convencionalismo social, amerita y requiere la interactuación de sujetos o personas. Yo digo que sí, pues, porque es como tal el rechazo de la misma sociedad, o sea, un grupo de varias personas. No, olvídate el rechazo ahorita. El orden normativo convencionalismo social admite o requiere la interactuación de las personas o es absolutamente unilateral. Yo digo que en su... Ya, a ver, vamos con el amigo. Bueno, yo diría que sí es unilateral de la persona, la manera de comportarse uno mismo. Es unilateral para ti. ¿Y para ti? Para mí yo digo que de verdad los convencionalismos sociales lo exigen, ya que si no tienes con quién interactuar no existirían dichas normas de comportamiento que te regulen a ti, y por lo tanto no existiría un convencionalismo social, porque seguirías estando solo. Te comportas como quieras, porque tienes personas que estén alrededor tuyo. Bueno, pues eso sí está solo. O sea, el orden normativo convencionalismo social. Hablamos, por ejemplo, recordando la clase anterior, moral, ameritaba o requería que el sujeto interactuara con otras personas. Y dijimos que el orden normativo moral era unilateral, porque el orden normativo moral, el sujeto interactúa consigo mismo, con su conciencia. La pregunta es si el orden normativo convencionalismo social
implica interactuación entre personas, entre distintos sujetos, o es absolutamente unilateral. Si no hay interactuación, el convencionalismo social no es unilateral. ¿Qué me iba a decir? Que el principal objetivo pues, de este orden normativo es que lo que es particularmente normal entre ese grupo social o el grupo de personas que conformen una sociedad va a dictaminar cuáles son esos principios o normas que deben seguir esas personas. No va a ser lo mismo un convencionalismo social en, no sé, los musulmanes, que las mujeres tienen que estar totalmente cubiertas por velos, ropa, y la mujer que no se vista así está mal vista en su sociedad. En cambio, en otros países, por ejemplo, latinoamericanos, las mujeres se visten como quieran, como les parezca. Muy bien, pero eso no va en la característica que estamos buscando explorar. O sea, ¿cuáles son las características fundamentales que estamos explorando en los órdenes normativos? ¿Unilateralidad o bilateralidad? 2. ¿Autonomía o heteronomía? 3. ¿Coercibilidad o incoercibilidad? Entonces, volviendo, es el hecho de que existan convencionalismo social en un lugar distinto en Irán, aquí a Venezuela, no tienen que ser comunes los convencionalismos sociales. Lo que estamos tratando de decir no es eso. Lo que estamos tratando de ver es si los convencionalismos sociales participan de algunas u otras características. Unilateralidad o bilateralidad. ¿Es unilateral el convencionalismo social o es bilateral? Es bilateral porque requiere la interacción de los sujetos involucrados en la relación. Eso no tiene paradón. Es bilateral. El convencionalismo social ahora que ustedes vieron los videos, ese convencionalismo social, ¿quién lo impone? La sociedad. ¿Quién opina lo contrario, que no es la sociedad? Puede ser que alguien opine que no. Entonces, ¿quién lo impone? Definitivamente, el convencionalismo social viene impuesto desde fuera, lo impone la sociedad. Ahora, veamos entonces el convencionalismo social. Su incumplimiento genera sanción. Fíjense con el tema de la sanción, porque ustedes han hablado de y acertadamente, por cierto, de un rechazo que a veces se produce, un rechazo social. Eso es verdad. Ahora, puede producirse un rechazo social, puede ser que no, pero sí hay el incumplimiento a ese orden normativo, puede generar esa consecuencia. Cuando hablamos de orden normativo que genere la consecuencia de que sea coercible, es decir, que el orden normativo tenga potencialidad y poder para sancionar. El orden normativo convencionalismo social tiene esa característica. ¿No le oigo? No. Es decir, tú vas a la playa en smoking, sin ser un matrimonio de esos que se hacen a orilla de playa. Puedes decir, bueno, ese tipo como que no está funcionándole bien las cosas, ¿no? A la playa se va ligero, se va etcétera y tal, pero el conglomerado social, la sociedad, ese orden normativo, tiene una potencialidad para sancionar a ese sujeto.
Se come la arepa con la mano en el restaurante. Oh, pecado. Está comiendo su arepa rica, con jamón y queso. Está bien cara ahora. Dígame, está bien, utilizó tenedor y cuchillo. Ahora, ¿existe una violación al convencionalismo social? Sí le existe, pero esa violación, ¿qué sanción genera? El rechazo, si acaso. Pues si hay dos mamás comiendo con la mano, qué carrizo. ¿Ah? O sea que hasta lo del rechazo es hasta relativo. Dependiendo del apego que tenga el grupo, la sociedad. Al convencionalismo, al mayor o menor apego. Dos ejemplos prácticos. Ajá. El primero, yo un momento estuve fuera del país y casualmente tuve un conjunto de excursión venezolana. Ajá. Estuvimos en Uruguay y casualmente, digo lo de la arepa con las manos, me acordé. Nos llevaron a un restaurante con un plato típico de Uruguay, directamente una hamburguesa. Pero fue lo particular que yo sí me percaté que todos los uruguayos lo comían con tenedor y cuchillo. Los únicos excluidos, aparte del restaurante que lo estamos comiendo con la mano, nosotros, ese grupo de venezolanos que estamos allí, se generaba esa exclusión, pero hasta allí. Ese es como un nivel muy relativo. Pero donde sí se entra más, que sí lo he visto, en los partidos de fútbol, las personas apegadas a alentar o a seguir al equipo, llámese barra o hincha, ellos sí tienen un poco más apegados o más cumplen con mayor rigurosidad ese tipo de rechazo o exclusión. ¿Por qué? Y lo he visto en persona porque soy partícipe de esas cosas. Si no vas al estadio, si no alientas al equipo, si no cantas, te sales. Así porque sí, te sales. O sea, genera un rechazo primero. Te salen del grupo. Del grupo, y incluso a veces, por lo menos, a personas, y pasa aquí en Venezuela, personas que ven con camisas de fútbol europea, ya le hacen el reclamo y dicen quítatelo. Ya esa cultura o esos principios aplicados dentro de ese grupo social, ya ahí tienen ese apego, pero allí. Ahí, entonces sería interesante cuestionarse, ¿será eso un convencionalismo social? ¿O será eso una manera fanática de participar en una organización? Porque cuando hablamos de convencionalismo social, hablamos de una suerte de situación totalitaria, general, aceptada por la casi totalidad de una sociedad, un conjunto de orientaciones y normativas que lo que hacen es que la gente conviva mejor. Pero hay, en casos como ese, grupos muy específicos que se hacen selectivos a nivel interno. No creo que eso entraría dentro de lo que podemos denominar un orden normativo aplicable o existente en la sociedad, ¿verdad? Pareciera más bien en esa parte de los grupos de fans de los equipos, pareciera que es más bien normas internas no escritas de un grupo humano afecto por algún lado a ser fanático a algo. Normas tácitas. Ah, no, claro, no escritas, tácitas. Pero ¿podrá eso calificarse de convencionalismo social? Es cuestionable. Pero por ejemplo, eso, el tema de ir a un restaurante y comer con la mano, representa, unos dirán, mala educación, etcétera. Posiblemente generará también algún rechazo, pero involucra una violación a ese orden normativo, pero que, caramba, eso genera sanción. Eso tiene potencialidad, el orden normativo convencionalismo social, para sancionar al sujeto por su incumplimiento. Entonces se podría decir que el convencionalismo por los convencionalismos o los usos sociales, que también se les denomina así, son coercibles o incoercibles. Incoercibles. ¿Quién piensa que son coercibles?
Porque la noción de coercibilidad tiene que ver con la posibilidad del orden normativo de imponer una sanción. Esa es una situación. ¿Cuál es el propósito de un orden normativo como los convencionalismos sociales? Eso que, si se cumple, se trata de lograr una armonía, un congeniar entre los distintos factores sociales, y estamos, pues, en base a eso, en una situación de búsqueda de una relación armónica entre los sujetos, pero más nada. Pero ese orden normativo convencionalismo social existe, y existe en toda la sociedad. Conclusión: convencionalismo social ¿es autónomo o heterónomo? En tanto que es impuesto desde fuera para el individuo. ¿El convencionalismo social es unilateral o bilateral? Bilateral, en tanto y en cuanto ese orden normativo requiere interactuación entre sí. No existe la posibilidad de que un uso social o un convencionalismo social exista sin existir la bilateralidad. Situaciones de dos o más sujetos participando en la relación. Y en tercer lugar, el orden normativo convencionalismo social será coercible o será incoercible. Incoercible el orden convencionalismo social. Vamos a ver ahora el orden normativo de derecho. ¿Quiénes vieron los videos vinculados al tema de la noción de derecho? Dígame, bachiller. Bueno, me acuerdo mucho porque no lo vimos y fue ya en la clase, antes de la clase pasada, pero lo que sí recuerdo es que como tal tiene muchos conceptos, muchas definiciones de diferentes pensadores, diferentes filósofos, y ya de distintos tiempos, pues. Por lo menos creo que fue, bueno, no recuerdo bien el nombre. No te preocupes por los nombres, danos las ideas. Que decía que su idea de derecho tenía que ver como tal con la naturaleza del hombre. Ahí me acuerdo mucho. Muy bien, pero entonces, ese orden normativo que también existe en la sociedad, que se llama derecho, ¿qué características viste tú en el video de ese orden normativo? ¿Qué te pareció? ¿El nombre tuyo me dijiste que era? Laura Díaz. Laura. Ajá, dime, Laura. Bien, los derechos es más que todo son normas jurídicas empleadas en una sociedad para buscar bienestar público. Y tiene la capacidad de ser coercible ¿Es coercible por? porque te imponen el cumplimiento de las normas. Por eso no es coercible. Ajá. Entonces, recapitula. Las normas requieren sanción. Si hay incumplimiento, De las normas jurídicas Ajá. requiere sanción. y lo otro que me dijiste antes, primero ahorita me acabas de decir como una de las características es que el incumplimiento genera una sanción. Y antes me hablaste, ¿quién impone ese orden normativo? ¿El sujeto o se lo imponen al sujeto? El Estado. Es decir, está bien, en la práctica sí es un órgano externo, en este caso el Estado, ¿verdad? Pues no todo órgano impone el orden normativo de derecho. El monopolio de ello lo tiene en la actualidad el Estado. ¿No siempre fue así?
pero siempre una autoridad impone y lo impone a los sujetos. Es decir, que el orden normativo de derecho es, Reina, el orden normativo de derecho es característica que me acabas de notar, coercible. ¿Por qué? No, es heterónomo porque te lo impone la sociedad. Es coercible porque su incumplimiento genera la posibilidad de establecer sanciones. Entonces, la característica de la coercibilidad o incoercibilidad estriba, para que lo tengan de nuevo bien claro, en la posibilidad concreta, cierta. El normativo no es como el orden normativo moral, que es que el individuo lo asume o no lo asume. Entonces, el orden normativo de derecho Es de obligatorio cumplimiento. ok, es de obligatorio cumplimiento. ¿Y quién lo impone? La sociedad. Un órgano externo al sujeto. En la moral se lo impone el sujeto, lo asume o no. El derecho no, el derecho es un orden normativo absolutamente heterónomo, nos viene impuesto desde fuera. Nuestro amigo dice, verá, nos viene impuesto desde fuera y por el Estado. Ok. ¿Conciben ustedes al orden normativo derecho como unilateral o como bilateral? ¿Quién dice unilateral? ¿Tú dices que es unilateral? ¿No? ¿Quién dice que es unilateral? ¿Nadie? Tiene toda la razón. Es bilateral, no existe la posibilidad de que el orden normativo de derecho funcione de manera unilateral, como la moral. El derecho funciona es en base a la interactuación entre seres humanos, entre personas. No le puede ser humano, personas. Personas. Entonces, tres características son del derecho: la heteronomía, porque se impone desde fuera; la bilateralidad, porque implica interactuación entre personas; y la coercibilidad. El derecho es coercible porque en caso de incumplimiento se generan sanciones. Hasta aquí ustedes pueden tener una noción de lo que es el orden normativo derecho en sus tres características. Pero si ustedes los comparan con el resto de órdenes normativos, nosotros podemos hacer un pequeño cuadro comparativo aquí y ponemos derecho, moral, convencionalismo social. Derecho, moral, convencionalismo social y la religión. Entonces les interrogo. Muy bien. En cuanto a la posibilidad de establecer sanciones, ¿el derecho es coercible o incoercible? Coercible. La moral es
¿Coercible o incoercible? Incoercible. Incoercible. Convencionalismo social. Incoercible. Incoercible. La religión. ¿Todos están de acuerdo con que la religión es incoercible? Sí. Todos. No, Qué bien. Ah, no. Digo que no, porque hay algunas religiones que te dicen que si incumplen sus normas, la sanción como tal es que te vas al infierno. Exacto, dependiendo de la pero religión. habíamos que. Ah, la quinta eso- paila, Está lo en que sea. discusión. Pero es que eso se quedaba en un. Exacto. A la persona. A conciencia de la Es persona. decir, que ustedes están de acuerdo en que el derecho es coercible, que la moral es incoercible, que el convencionalismo social es incoercible. Y en esto están totalmente de acuerdo, pero que el fenómeno religioso como orden normativo, unos dicen que es coercible y otros dicen que no. Dejemos esto en el congelador, no tomemos partido por ahora. Ok, sigamos. En cuanto a que el orden normativo sea impuesto al sujeto desde fuera o que el sujeto lo asuma y se lo imponga a él o no, podemos hablar que el derecho es autónomo o heterónomo. Heterónomo. No los impone. ¿La moral es autónoma o heterónoma? Autónoma. ¿El convencionalismo social es autónomo o heterónomo? La religión nos las imponen o nos las imponemos. ¿Es autónoma o es heterónoma? Heterónoma dice uno allí. No, autónomo dice otro allá. Porque al No principio. es piedra, papel o tijera, ¿cómo es? Dígame. Al principio es heterónomo, por lo general, en la mayoría de los casos, es heterónomo porque si tú naces en una casa cristiana, tus padres te van a enseñar cultura cristiana y todas esas cuestiones. Ya después, si tus padres te dan esa libertad de tú decidir a qué religión vas a ir a o si no lo vas a hacer. No depende tanto de la libertad. Depende de la libertad, pues. Personas nacen en familias cristianas, católicas, ateas, evangélicas, y si quieren pertenecer a otra religión porque les gusta, lo van a hacer. Pero eso es igual que, pues tú, vamos a ver, los gustos sexuales. Pues tú también, tú no le vas a decir a tu hijo si nació más. O sea, que puede quedar un conflicto dentro de la familia, sí. Pero no quiere decir que no estás prohibido. Y eso que te lo imponga. O sea, que no sabemos, no estamos claros si la religión es autónoma, es heterónoma o autónoma. El amigo dice que puede ser por fase. Puede ser primero heterónoma y después autónoma. ¿Qué dicen ustedes? O sea, que estamos de acuerdo todos en que estamos en desacuerdo. Ah, eso sí, ¿verdad? Ok. Vamos a seguir ya interrogando. Muy bien. Según que haya requerimiento de interactuación, podemos hablar de que el derecho es un orden normativo bilateral o unilateral. Bilateral. La moral es un orden normativo bilateral o unilateral. Unilateral. Esto sí. No, sí, unilateral ya va. Ah, ¿te acordaste? No, sí. Ya iba a rodar. Me confundí. Entonces, Unilateral. unilateral. De todas maneras, terminaremos aclarando dudas. Convencionalismo social. Bilateral por todo el cañón. Ok. No, un momento. Espérate, que aquí chapoteamos en el charco del error. Ya va. Y estamos colocando una categoría que no es. El derecho es bilateral, la moral es unilateral.
El convencionalismo social es bilateral, está bien. No, está bien, lo que falta es llenar la religión. A eso vamos. Ajá. El fenómeno, el orden normativo religión, ¿será bilateral o será unilateral? Es decir, el orden normativo religión ameritará y requerirá la interactuación entre sujetos, o es una situación unilateral que como la moral se le impone el sujeto. Unilateral. ¿Todos están de acuerdo con que es unilateral? Nuestra amiga Jan dice que no. ¿Por qué no? Porque la religión es así como la política. Eso no es, o sea, eso depende del ser humano. No es porque te lo impongan ni porque tú tienes que creer, o sea, tener fe para poder hacer la acción. No, porque, ejemplo, tú lo dijiste hace rato, tus padres son católicos y después más adelante tú puedes ser otra cosa. No, pero ateo, o no puedes creer después, dependiendo de tus experiencias propias como ser humano, decides después hacer ateo. Claro, pero como estamos hablando de la clase pasada, nos damos cuenta que la religión proviene de la prehistoria. El hombre en sí o sea, la religión la creó el hombre. Si la creó el hombre a sí mismo, porque, como decía, pues, por ejemplo, los mayas, que tenían que ser el dios del sol, bueno, eran los mayas, y religión, la luna por los fenómenos naturales. Bueno, yo considero. Igualito, o sea. Bueno, pero en serie. Yo Ajá, la religión es bilateral o es unilateral. Yo considero que es unilateral porque si vamos al caso, una religión bilateral es aquella que lleva a la interacción entre personas, claro está, pero como el catolicismo, ellos comparten su religión y entre ellos interactúan. Pero en caso de la religión, yo creo que es unilateral para mí. Yo no comparto mi religión con nadie y interactúo con él mismo. Considero que es unilateral. ¿Consideras que es unilateral? Aquí existen muchas religiones. Entonces ustedes piensan, todos están de acuerdo que es unilateral. Yo sí. ¿Ah? No estamos de acuerdo. O sea que estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. ¿Ah? En eso es lo único que estamos de acuerdo. Pues ¿saben lo que pasa? Que mantenemos la interrogación. ¿Cuál fue la característica fundamental que observamos en el fenómeno religioso? Eso no lo vemos en los convencionalismos, eso no lo vemos en la moral, eso no lo vemos en el derecho. Solamente en el orden normativo religioso sí observamos que es un orden normativo con una circunstancia de que todos aquellos que giran en torno a ese orden normativo tienen ese elemento que llaman fe, es decir, la creencia en él sin razones, solamente por pura fe, por pura convicción, sin necesidad de razón. Esto hace que el orden normativo religioso sea un orden normativo, porque sí lo es, pero sea un orden normativo sui generis, es decir, particular. ¿Por qué? Porque ustedes no le pueden aplicar las categorías racionales de coercibilidad, incoercibilidad, bilateralidad, unilateralidad, autonomía o heteronomía a este particular normativo. Entonces, habrá quien dirá, no, mire, es un orden normativo bilateral porque el sujeto se relaciona. ¿Con quién? Bueno, se relaciona con los órganos de su correspondiente iglesia. Otro dirá, no, es unilateral porque él se relaciona con su divinidad y su fe. Entonces encontrarán ustedes que ese orden normativo, como un cuero seco, lo jalan por aquí, vienen por aquí y por allá, no participa
de estas categorías tan racionales como lo son coercibilidad, incoercibilidad, autonomía, heteronomía, unilateralidad, bilateralidad. Y entonces la respuesta es que es un orden normativo muy sui generis que no necesariamente participa de las mismas características del resto de los otros órdenes normativos. Ok, ¿cuál es el propósito de todo esto? A una parte, vamos a llamar a la tercera parte del tema 1. El hecho de que ustedes hoy por hoy saben que en cualquier sociedad del planeta existen estos 4 ¿qué? Órdenes normativos. Que la moral es un orden normativo. El derecho es un orden normativo. Convencionalismo sociales es un orden normativo. La religión es un orden normativo. Ok. Que cada uno de estos órdenes normativos tiene características propias y que se lo hacen distinguir uno del otro. Porque si tú me vas a decir que el derecho es coercible, es heterónomo y es bilateral, igualito que la moral, entonces, bueno, señores, ¿es moral o es derecho? No, hay situaciones que diferencian a uno y otro orden normativo. De la existencia de 4 órdenes normativos en nuestras sociedades y de las características fundamentales de cada uno de estos 4 órdenes normativos, a excepción del fenómeno religioso, cuya posibilidad de extrapolar sobre él son mucho más densas y mucho más grandes, porque se trata de un fenómeno que no participa del resto, que es el fenómeno fe. Entonces, pero bueno, ya ustedes, como diría aquel famoso personaje del Chavo, sin querer queriendo, ustedes manejan ahorita las categorías y características de los 4 órdenes normativos. Por lo menos de los 3 primeros. Los demás a lo mejor pueden sostener, y siempre será sostenible cualquier posición. Yo no te puedo decir a ti, está mal o vale. La religión es coercible, no es incoercible. No te puedo decir eso, porque va a depender de la construcción de filosofía y de convicción que se tenga para llegar a una conclusión u otra. Del resto no hay problema. Pero entonces yo sí les puedo decir, bueno, señores, ¿qué es el derecho? El orden normativo, que participa de estas 3 características. ¿Cuáles son los fines que creen ustedes tenga el derecho? Hemos hablado de cuál es la finalidad de la moral. Por ejemplo, el orden normativo moral busca preservar unos valores y unos principios. Muy bien. Y que las sociedades se amolden a esos valores y a esos principios, que involucran un actuar correcto o incorrecto. Muy bien. El convencionalismo social pretende orientar y dirigir la conducta externa de los sujetos con fines de armonía social, de convivencia social. La religión, se habla de que el orden normativo religioso tiene como orientación el perfeccionamiento espiritual de la persona, dependiendo de la religión que asuma. Pero hay un tema de espiritualidad, hay un tema de fe, hay un tema de creencia en divinidad y de que va a algo más allá de lo terrenal. Muy bien. ¿Y el derecho?
Dígame usted. El derecho no tiene como finalidad regular la conducta de la sociedad o individuo. Ya vamos a eso. ¿Cómo te llamas? Jesús Castro. Jesús. Mira esto, Jesús. Repíteme lo que me acabas de decir. El derecho tiene como finalidad regular la conducta de la sociedad. El derecho tiene como finalidad regular la conducta de la sociedad. ¿Para qué? Para que tengan un buen comportamiento y, claro, como lo dijimos hace ratico, el derecho. Para que tengan un buen comportamiento para que coman con los hierros, el cuchillo y tenedor. Para que no maten, por ejemplo. Para que no maten. También en la sociedad. Pero vamos a ir, ajá. El amigo dice Generar bienestar generar bienestar en la sociedad. para su desenvolvimiento. Nuestra amiga que está levantándonos la mano aquí, que nos va a dar una clase a todos, dime. El derecho busca la justicia, paz, seguridad y bienestar. El derecho, dice nuestra amiga, busca, repíteme. Justicia, paz, seguridad y bienestar público. Justicia, paz, seguridad Bienestar público. y bienestar público. Nuestra amiga dice que esas son los objetivos o las finalidades del derecho. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dice nuestra amiga? Le quitarían, le recortarían o le dirían, usted está equivocada de cabo a rabo. La finalidad del derecho es otra. ¿Qué opinan ustedes de lo que nos dice nuestra amiga? ¿Cómo es que se llama nuestra amiga que se me olvida? Camila, chica, tú eres Camila. Díganme ustedes, ella dice que los fines del derecho son la justicia, la paz, la seguridad jurídica y el bienestar público. ¿No le oigo? Nuestra amiga aquí incluye la igualdad. Ajá. Vamos a verlo de otra manera. ¿Qué pasaría si en una sociedad no existiera el orden normativo derecho? ¿Qué se les ocurre a ustedes que pasaría, ocurriría en esa sociedad? No existe el orden normativo derecho. El amigo dijo anarquía. Ajá. Anarquía que en esa sociedad no sería considerada anarquía porque no iría en contra de justicia. Injusticia, dice el amigo. Están haciendo trampa pero descarada. Están haciendo trampa descarada. Ajá. Injusticia, ausencia de igualdad, ¿verdad? Si no hay paz, ajá, hay caos. Si no hay seguridad, hay inseguridad. Y si no hay bienestar, hay malestar. Bingo, pasaron todo. Bueno, no importa. El objeto de todo esto y del estar aquí es que ustedes asuman la información y la enseñanza. Efectivamente, el orden jurídico, tu orden normativo y derecho, tiene, al igual que el resto, unos objetivos y una finalidad. Pero fíjense ustedes que este es un orden normativo que es el único de los órdenes normativos que objetivamente está posibilitado para sancionar, gústete o no, y tiene potencialidad para sancionar.
Fíjense, hay órdenes normativos que tienen sanciones extremas, la vida. Hay órdenes normativos que tienen la pena de muerte. Nada más y nada menos. Entonces, un orden normativo donde se institucionaliza la violencia para aplicarla al infractor. Esa característica que es la coercibilidad, es decir, la posibilidad seria, concreta de sancionar, es la nota más trascendental que tiene este orden normativo llamado derecho. ¿Para qué puede servir? O sea, el derecho no es un fin en sí mismo. El derecho persigue unos objetivos, unas finalidades. Y se habla de que no podemos concebir el orden normativo derecho si dentro de sí no tiene como norte o como objetivo la justicia, lo que nuestra amiga habla de bienestar público, es bien común, justicia, bien común y seguridad jurídica. Que vamos a entrar a hablar de estos tres grandes objetivos del derecho, que muchos de ellos, algunos de los que están aquí, no es que estén sobrando, sino que pueden estar incluidos uno dentro de otro. No es esto incorrecto. A través del derecho debe lograrse y buscarse la paz. Pero la paz es una manera de expresarse el bien común, ¿no? Entonces, por eso se habla que dentro de buscando la mayor abstracción, sin que esto signifique que esto esté malo, porque si seguimos aquí, podemos seguir desgranando y poniendo cosas. No, de esta ya cuando llegamos a un grado mayor de abstracción, buscándole los objetivos y los fines del derecho, encontraremos que se habla de uno de los grandes objetivos de la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Justicia, bien común y seguridad jurídica. Entonces, fíjense ustedes ¿qué es bien común y seguridad jurídica? Como fines del derecho: justicia, bien común y seguridad jurídica. Si yo les pregunto a alguno de ustedes ¿qué es la justicia? Y te digo, dame un concepto de justicia, que te estoy calificando. Habla para todos, proyecta la voz. Y aquí hay hombre que te va a mandar para Hollywood. Dime. Sería como igualdad. Justicia para ti es igualdad. Quédate ahí. Para ti justicia, ¿qué es? Es como buscar la manera de solucionar problemas que sea como emprender de hacer realidad lo que está pasando en Una manera de resolver un problema para hacer frente a una realidad. ¿Para ti qué es la justicia? Yo diría que es como tal encontrar o no encontrar, sino establecer como una especie de equilibrio con cada, no sé, con cada acción mala que haga cualquier individuo, que explicarlo. Que la misma justicia como tal no haya como explicarlo, no sé, para explicar. Dame un ejemplo. No sé. Bueno, mételo en el congelador y vuelves a pensar. Nuestra amiga, ¿qué es para ti justicia? No, eso no es un chiste. No, yo sé que no, pero no está fácil.
no está Bueno, fácil. para mí justicia sería aplicar esa ley o la ley para que se cumpla en la sociedad, sea correcto o incorrecto. Porque a veces dicen que la justicia es ciega, ¿no? Sí, la justicia es ciega, Y la tienes que cumplir. la justicia es ciega, Imparcial. pero la justicia no debe ser pendeja. O sea, pues un ciego no es pendejo, no necesariamente. No, profe, pero- Pero fíjense, vamos a. Ok. Yo no pretendo, ya les voy a decir lo que pretendo con esto. ¿Alguno de ustedes me quiere dar un concepto de justicia? Dígame. Como tú, no sé si tú, bueno, no debes saber, el símbolo de la justicia es una mujer ciega constante con una balanza en la mano. Ajá. Eso que querría decir que la justicia se trata de equilibrar las cosas sin que una persona tome favor de la otra injustamente. Sería de manera parcial, que todo se mantenga. Exacto, con la igualdad. imparcialidad de la violación de algún tipo de que esta persona abuse de esta y se sale con la suya. La idea de la justicia es evitar eso, de que esta persona pague por lo que hizo o que no lo haga, de manera que todos tengamos los mismos beneficios. Bueno, les voy a decir algo. No están aplazados, no, de ninguna manera. Le voy a decir algo. Todos los que aquí estamos, posiblemente no estamos como lo suficientemente dotados para dar un concepto de justicia. Pero juren por los clavos de Cristo, júrenlo, que sí estamos, todos ustedes y todos los que estamos aquí, posibilitados para entender, saber y sentir cuando estamos en presencia de una situación injusta. Muy seguro. O sea, que yo te diga a ti, dame el concepto de justicia. Yo sé que no me lo vas a dar, ni tú tampoco, y que yo tampoco. Que la noción de justicia es una noción que parece ser como inherente al ser humano. O sea, que el ser humano percibe cuando se encuentra en presencia de una situación de injusticia. Y entonces, mal puedo yo decirle a ustedes, defíname justicia. Pero les garantizo que frente a una situación de una señora con su niño recién nacido a las puertas del hospital JM de los Ríos, que no es atendida, y encuentran que un rolo de loco dice por allí, tengo todos los millones del mundo para comprar armamento militar, díganme si ustedes no piensan que hay una situación de justicia o injusticia involucrado en el planteamiento que les estoy haciendo. Y ustedes no saben el concepto de justicia, pero dicen, esa vaina no es justa. Como sea, no es justo. Entonces, la justicia es uno de los fines del derecho. Se ha tratado, y ustedes van a conseguir N número en la red, en los libros, etcétera, de informaciones acerca del concepto de justicia como fin del derecho. Sí, cualquiera, y más me gustaría que el concepto de justicia, si lo van a desarrollar, lo desarrolle su propio intelecto. No obstante, nunca dejo de mencionar una noción de justicia que va por allí, que medio huele lo que dijeron nuestros amigos allá atrás, en relación a que un autor hace más de 2000 años, conocido como Ulpiano,
que decía que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Claro, digan, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Claro, la justicia para un marxista, entonces tendría el que le corresponde, mira, lo que le corresponde es lo que tenemos que quitar del capitalista para repartirlo con el pueblo. Es una noción, ¿verdad? La justicia de la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que corresponde. Para un social cristiano o para un cristiano, entonces la justicia tendría otro sentido en ese dar a cada quien lo que le corresponde. Pero lo que sí es un hecho es que el término justicia es un fin del derecho, es correcto, y que es un desideratum, es a lo que debe apuntar el ordenamiento jurídico. El derecho debe apuntar a aquella justicia entre los hombres. A eso apunta. Bien común. Protege sus correspondientes intereses. Que tú sabes de que tú vas y dejas tu apartamento cerrado y cuando regresas 2 semanas después está allí y es tuyo. Y todo el mundo respetó eso. Es decir, la seguridad jurídica es esa garantía que debe tener todo ciudadano de confiar plenamente en que los demás respeten tus derechos, tu obligación de respetar los del otro, y que haya un ente que haga cumplir o que haga que eso se cumpla. Y eso es uno de los fines del derecho, que es la seguridad jurídica, a través de los mecanismos correspondientes. Fines del derecho: justicia, bien común y seguridad jurídica. Con esto terminamos la tercera parte del tema 1. El resto creo que lo veremos y lo terminaremos de ver en la próxima clase del día martes, ¿verdad? Bajo la misma metodología. Yo voy a hacerles llegar algo similar con respecto a los otros puntos, que son las acepciones del término derecho. Y del último punto, que es relación entre el derecho moral, derecho, Estado y sociedad. Y con la pretensión de culminar el tema 1 de la clase del martes. Gracias por su atención y nos vemos el próximo martes.